Somos Sura Investments, el asset manager con un sólido enfoque global y una activa presencia local. Nos especializamos en integrar asesoría experta y personalizada con oportunidades de inversión para personas, empresas e instituciones. Canalizamos oportunidades financieras acordes a las particularidades de cada región, con la asesoría experta como eje central de nuestra relación con el cliente. Conectamos a Latinoamérica con el mundo, con presencia local en Chile, México, Colombia y Perú, y a través de vehículos de inversión en Estados Unidos y Luxemburgo. Brindamos una gestión especializada de activos, gracias a nuestro equipo de expertos y a las alianzas con gestores globales de primer nivel, que potencian y diversifican nuestras estrategias financieras. Priorizamos la sostenibilidad financiera y el crecimiento a largo plazo, gestionando inversiones que integran criterios ASG para impulsar el desarrollo de la región y generar impacto positivo en los mercados donde estamos presentes. La suma de nuestro propio modelo de asesoría, una oferta de valor diferenciada y el vínculo cercano con nuestros clientes nos permite brindar soluciones de inversión alineadas con sus propósitos y objetivos financieros, acompañándolos en cada etapa para construir un futuro sostenible. Somos Sura Investments, soluciones globales, asesoría experta. Hola, muy buenos días. Un saludo a todos los asistentes que se conectan desde distintas partes de Latinoamérica y el mundo. Soy Max Pinto, director de asesoría y producto de Sura Investment en Chile. Y para mí es un verdadero placer tener la instancia en el día de hoy de darles la bienvenida al webinar Inversiones 2026, un año decisivo para la región. Y decimos decisivo porque tenemos varios cambios. Tenemos elecciones en Perú, tenemos elecciones en Colombia, vamos a tener un nuevo gobierno en Chile y México está viviendo siempre una constante transformación en términos, sobre todo en términos de comercio. Así que vamos a tener mucho tema que conversar. Sabemos que ha sido un año especial, sabemos que tuvimos un año de retornos positivos este 2025. Tuvimos al presidente Trump liderando la agenda, generando oportunidades, generando incertidumbre. Eso nos motivó y nos ha llevado que tuvimos muchos cambios en el mercado y eso son cosas que vamos a conversar hoy día para cerrar este año, pero también ver cómo nos posicionamos para el próximo año. Durante esta sesión hablaremos de los mercados y pondremos mucho foco en México, en Colombia, en Perú y en Chile. Por cierto, que son los mercados donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos, donde nosotros tenemos principalmente nuestras inversiones, donde vivimos, etc. Pero también, obviamente, nunca vamos a dejar de tener un foco global para entender las grandes variables que están afectando nuestro día a día y, obviamente, nuestras inversiones. Así es que en este escenario lleno de retos, de muchos desafíos y que esperamos que sea muy interactivo, este es un espacio para ustedes y que esperamos también que aprovechen el chat a hacer su consulta. Vamos a estar con 3 expertos más en inversiones en las cuales esperamos que ustedes puedan hacer esa consulta, esa duda, esa inquietud que tienen para ver qué hacer en su portafolio. Aprovechen esta instancia para hacer todas esas consultas o requerimientos que tienen y nosotros felices en poder responderlas. Bueno, sin más, quiero partir presentando a los expertos. Con nosotros hoy día está Mauricio Guzmán, quien está desde Colombia y es nuestro jefe de estrategia de inversiones en Sura Investment. Mauricio lidera la visión estratégica, identificando las oportunidades en este contexto sumamente cambiante que tenemos en la región y en el mundo. Además, se nos une Joaquín Barrera, que es nuestro director de renta fija e inversiones, que se conecta desde Ciudad de México. Bueno, Joaquín tiene una amplia experiencia en gestiones de renta fija por muchos años, así que yo creo que va a ser interesante que nos dé su visión, su mirada en un mundo que tenemos una Reserva Federal bajando tasas de interés, cómo eso va a ir afectando a los distintos movimientos, a los distintos bancos centrales en el mundo, qué impacto tendría en la valorización de los activos, y que creo que va a ser muy interesante su mirada. Y por último, tenemos a Iván Zárate, quien es vicepresidente de Asesoría, Estrategia y Clientes de Perú, quien, por cierto, nos va a dar su visión completa del mercado peruano y con él también hablamos de nuestra experiencia en asesoría. Así que creo que tenemos un muy lindo panel, una excelente oportunidad de conversar del mundo y particularmente de nuestra región y esperamos que utilicen ese chat para que hagan todas esas consultas e inquietudes que para nosotros son tan interesantes conocer desde primera fuente. Así que, bueno, sin más, ya teniendo la introducción hecha, quiero hablar con Mauricio. Mauricio, ¿cómo fue este 2025 considerando la volatilidad y los riesgos geopolíticos? Tuvimos ahí a un presidente Trump marcando
la batuta por mucho tiempo, y todavía la sigue marcando. ¿Qué salió de todo este año y cuáles son los principales desafíos ya para el 2026? Hola Max, un gusto saludarte y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy desde, como decías, desde todos nuestros países y desde diferentes partes del mundo. Y como dices, vamos cerrando un año tremendamente interesante, movido, volátil. Trump estuvo liderando los titulares, sus políticas comerciales, económicas, geopolíticas. La verdad es que nos dieron la sensación de haber tenido un año muy turbulento, muy difícil para los mercados, pero importante aquí recordar que los fundamentales de las economías son los que finalmente terminan marcando el desempeño de los activos financieros y de los portafolios. Y el 2025 es un año que fue un muy buen ejemplo de esto, porque en medio de todo este ruido tuvimos hacia abril el pico de estas tensiones comerciales, el famoso Día de la Liberación. Los mercados reaccionaron, cayeron fuerte en ese momento, pero cuando vas a ver cómo estamos, y tenemos una diapositiva acá para darnos una idea de cómo vamos cerrando este año, la verdad es que tuvimos unos retornos sorprendentemente positivos, muy sólidos a lo largo del espectro de riesgo, tanto en la renta variable como en la renta fija. En las barras azules, donde vemos los mercados, algunos de los principales mercados accionarios en el mundo, fíjate cómo tenemos retornos que van desde el 18 hasta más del 50% en el caso de Latinoamérica, en general muy positivos, doble dígito. Es más sorprendente aún en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, si tenemos en cuenta que venimos de 2 años consecutivos de retornos del 25% aproximadamente, 23, 24, y a esto le estamos sumando un 18% adicional. En el caso de las otras bolsas, lograron cerrar un poco de la brecha de los últimos años frente a Estados Unidos, con retornos, fíjate cómo Latinoamérica se destaca este año con más de un 50% de retorno, liderado por este buen entorno macroeconómico, a pesar de esos titulares a los que nos referíamos y de otros factores que ayudaron, por ejemplo, la debilidad del dólar. Ahí vemos el euro con una valorización frente al dólar, una desvalorización del dólar superior al 10%. Durante el primer semestre del 2025, el dólar frente a la canasta de monedas más importantes del mundo tuvo una desvalorización más o menos del 10%, que es la mayor que ha tenido en un semestre en los últimos 50 años. Esto para darnos una idea del tipo de tiempos tan extraordinarios que estamos viviendo. Y aún así, fíjate cómo tenemos retornos también en la renta fija de menor magnitud, como es de esperar, menos riesgo, menos retorno, pero en general en terreno positivo. Entonces vamos cerrando un año muy positivo para los mercados. En general, destacamos aquí Latinoamérica para los inversionistas que tienen parte de sus portafolios en la región. Colombia, retornos totales superiores al 60%, Chile cercanos al 50%, Brasil, México. En general, un muy buen año para los activos de la región y en general para los activos globales. Oye, qué potente lo que nos cuentas, Mauricio, porque al final tuvimos un año bien volátil y probablemente cuando uno mire esto en los libros de historia económica, vamos a decir el año del Día de la Liberación, que no sé de qué, no nos liberamos de mucho más. Tuvimos de liberarnos de dormir bien, diría, porque estuvimos muy nerviosos, sobre todo en el mes de abril, pero si nos concentramos en los fundamentales, como tú bien decías, las economías estaban bien, habían buenas utilidades de las compañías, estaban creciendo, las tasas en algunos países empezaron a bajar, y eso generó un año extraordinario en bolsa. Creo que eso es muy relevante rescatarlo, muy bueno en bolsa y también en la renta fija. Se puede decir un año, desde el punto de vista de los retornos, muy potente para la región. Así que yo creía que para atrás este año ha sido muy bueno. Y mirando hacia adelante ahora, Mauricio, ¿cómo vemos el 2026? Porque tú me decías, el 2025 tuvimos buenas utilidades, tuvimos buenos fundamentales, pero ¿cómo se ve esto con los factores geopolíticos, con el tema de los aranceles, todo enfriamiento? ¿Qué estamos viendo para el 2026? Porque, ok, nos fue bien este año en nuestras inversiones. ¿Cómo lo vemos para el próximo año? ¿Cuáles son los drivers? ¿Qué cosas tenemos que estar atentos? Que, como tú dijiste, llevamos ya 3 años de Estados Unidos muy alto. ¿Cómo están esas valorizaciones? Cuéntanos un poquito qué se ve vista 2026, por favor. Sí, por supuesto. Entonces, volviendo, ¿qué fue lo que explicó este buen desempeño del 2025? Un muy buen entorno macroeconómico,
vamos a cerrar un año con la economía mundial creciendo por encima del 3%, y para el 2026 lo que estamos viendo es una continuación de ese buena dinámica económica y una extensión de varios de los factores que ayudaron a tener este buen desempeño económico en el 2025. Y ahí me voy a referir a 3 factores en particular. El primero, la política monetaria o las condiciones financieras, como tú anotabas. Estamos en un entorno en el que varios bancos centrales del mundo, la mayoría, de hecho, 9 de los 10 del G10 pudieron recortar tasas durante el 2025, y creemos que en el 2026 todavía queda algo de espacio de recortes adicionales de tasas, sobre todo en Estados Unidos. Esperemos un par de recortes más, y esto lo que genera es que las condiciones financieras que hablan de la liquidez, del acceso al crédito, de todo este conjunto de factores que hace que los consumidores y las compañías se encuentren en un entorno positivo para invertir, para gastar, para comprar, se van a mantener. En la gráfica que vemos en la izquierda, que son un conjunto de indicadores líderes de las principales economías del mundo, lo que estamos viendo es que no solo se ubican por encima de 100, que es un terreno de expansión económica, sino fíjate cómo la trayectoria es de aceleración muy marcada. Y no es una historia solo de Estados Unidos, que es el que ha venido jalonando el crecimiento por los últimos años, sino que en general esto se está dispersando a otras regiones que van a contribuir al crecimiento económico mundial. En la gráfica de la derecha me refería a las condiciones financieras. Fíjate cómo acá, cuando la línea se ubica por debajo de 0, significa que las condiciones son expansivas, favorables, hay acceso a crédito, hay tasas razonables. Lo que estamos viendo es que no solo está en un terreno expansivo, sino que con esos recortes de tasas adicionales que esperamos en el 2026, seguramente esto va a ser más expansivo aún. Entonces, en el frente monetario, impulso, buenas condiciones, y a esto se le suma, muy importante en el 2026, que se viene un impulso fiscal muy grande en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino coordinadamente también. Esperamos impulsos fiscales en China, en Alemania, en algunos países emergentes, con lo cual estamos en un entorno en que los gobiernos están, la verdad, que gastando bastante, están invirtiendo en estimular el crecimiento en sus economías. Más adelante hablaremos de eso, qué riesgos generan en el largo plazo en términos de estabilidad fiscal, pero al menos para el 2026 lo que nos genera es un entorno de impulso económico para compañías, para hogares. Y el tercer factor, crecimiento de las utilidades corporativas en Estados Unidos y en general alrededor del mundo. Compañías europeas, de países emergentes, se están sumando a este buen momento económico y están pudiendo generar buenas utilidades apoyadas en otros factores estructurales interesantes, como toda la historia de tecnología, de inteligencia artificial, las inversiones masivas que se están haciendo en este campo. Entonces, en 2026 esperamos una continuación de la buena generación de crecimiento de utilidades, que ya en el 2025 esperamos que cierre en torno al 14%, un crecimiento de utilidades año a año muy potente, que en el 2026 se podría mantener en torno al 13%. Entonces, las compañías siguen invirtiendo, los hogares siguen gastando, y un mercado laboral que, si bien tiene algunas dudas sobre qué tanto se está enfriando, la verdad es que nosotros lo encontramos aún en un nivel de relativo equilibrio que no debería conducir a la economía a un enfriamiento excesivo. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Bueno, partimos comentando que este webinar decíamos que el 2026 era un año decisivo, en varios países, y nombramos que teníamos elecciones en Perú, elecciones en Colombia, que Chile cambiaba incluso de gobierno. Tenemos la elección este domingo y esperamos tener un nuevo gobierno a partir de marzo, del 11 de marzo del próximo año. Pero vamos a partir todo este enfoque ya un poquito más regional y de lo decisivo con Perú. Así que, Iván, no sé si luego de contarnos un poco después de la destitución de la presidenta Boluarte, cuéntanos qué se espera en el escenario macroeconómico para Perú, cuáles son las perspectivas que están viendo, si nos puede dar un poco de color acerca de lo que tú estás viendo para el mercado peruano. Buenos días, Max, y buenos días con todos los inversionistas y participantes que nos acompañan. Y tal como tú lo comentas, Max, vamos a tener un año movido electoralmente en Perú en 2026.
pero no es algo nuevo, ¿no? Recordemos, después de la destitución de la presidenta Boluarte, en realidad hemos tenido ya 7 presidentes en 7 años, ¿no? No es algo que, digamos, claro, genera ruido político, pero esta situación ha venido acompañando al país en todo este periodo, ¿no? Y lo importante acá es mencionar que los activos peruanos se han caracterizado y se caracterizan por tener fundamentales macroeconómicos fuertes que han contrarrestado esta incertidumbre política, ¿no? El día posterior a la destitución de la presidenta Boluarte, el tipo de cambio, que es un indicador que muchas veces muestra esta volatilidad, por ejemplo, bajó, para que más o menos se pueda graficar esta fortaleza de la economía peruana. Con respecto a las cifras económicas, lo que hemos visto en este año, el 2025, es un PBI, una tasa de crecimiento de alrededor del 3%, y lo que esperamos para el siguiente año, y ahí si me pueden acompañar con las gráficas, vemos que también esperamos una tasa de crecimiento del orden del 3%, ¿no? La economía peruana, incluso en un escenario de contexto electoral, espera tener un crecimiento muy similar al de este año, impulsada sobre todo pues, por los precios de los minerales, ¿no? Recordemos, Perú es un país que está muy expuesto al sector minero. Y no solo es el PBI, ¿no? Si vemos otro indicador como es la inflación, este año vamos a estar por debajo del 2%, una tasa de inflación relativamente saludable, esperando que para el 2026 esa tasa de inflación oscile entre un 2 y un 2.5%, que es el rango meta del Banco Central de Reserva. Entonces vemos que tanto en términos de crecimiento como inflación, indicadores saludables, ¿no? Y ahondando, digamos, en la expectativa que tenemos de cara al tipo de cambio, viendo que la inflación está anclada dentro del rango meta, existe un espacio para que el Banco Central pueda tolerar un sol más depreciado, ¿no? Tenemos en realidad 2 efectos, un efecto, digamos, hacia la baja, que genera presiones después de fortalecimiento del sol, pero también tenemos el contexto electoral. Recordemos, el año 2021 tuvimos un contexto de volatilidad, por lo que eso debería generar presiones al alza, por lo menos en el intervalo de las elecciones. Nuestro rango de tipo de cambio está oscilando entre 3.30 y 3.70. Con respecto a la tasa de referencia, otro indicador importante, nosotros estamos en la parte, digamos, final del ciclo de recorte de tasas. Esperamos un recorte más en lo que viene a ser el 2026, de 4.25 a 4% esta tasa de referencia, probablemente un escenario más extremo hasta 2 recortes de tasa, pero todavía pues con un escenario que brinde estabilidad. En cuanto a los activos, en renta variable local, nosotros estamos optimistas en este asset class, aprovechando justamente los fundamentos macro importantes del país que deberían prevalecer sobre la incertidumbre política. De nuevo, la volatilidad generada por las elecciones debería generar digamos, cierto movimiento en los precios, como lo hemos pasado en los últimos 3 ciclos electorales, y es algo que también anticipamos. Finalmente, para cerrar el tema electoral, 2 temas claves, ¿no? Vamos a tener una nueva instancia que es el Senado, que es una instancia que no teníamos en el Perú, que va a tener mucho poder, y un desafío que va a tener el siguiente gobierno, que es cerrar la brecha fiscal, que si bien es cierto, es ligeramente negativa, en un contexto de precios de minerales al alza debería ser un buen escenario para cerrar esa brecha fiscal. Eso es, Max. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Oye, y dijimos que teníamos elecciones en Perú, pero también las tenemos en Colombia. Entonces, quisiera saber cómo se ve la inversión ante un cambio de administración ahí, Mauricio. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la opinión de Surinvestment en esto? Efectivamente, Max, el ciclo político también en Colombia va a ser uno de los determinantes del 2026. De hecho, ya lo fue en 2025. Nosotros interpretamos que buena parte del desempeño tan potente que tuvieron los mercados locales en el 2025 tuvo que ver con esa expectativa que tienen los inversionistas, tanto en Colombia como los internacionales, acerca de un potencial cambio de gobierno hacia un gobierno que se perciba un poco más pro mercado. Entonces, buena parte de esos efectos ya los comenzamos a sentir durante el 2025, y en términos económicos lo que estamos viendo, vamos cerrando un año con un crecimiento que va a sorprender positivamente. Vamos a estar cerrando cerca del 2.6%, bastante por encima de lo que esperábamos un año atrás,
Para el 2026 vemos una continuación de esa buena dinámica económica, de hecho una aceleración hacia el 2,8%. Entonces, desde un punto de vista de número de crecimiento, la verdad que estamos y esperamos continuar en un buen entorno, donde están quizás las preocupaciones y donde deberíamos poner el foco es en la composición de ese crecimiento que viene jalonado muy fuertemente por el consumo de los hogares, y esto también ligado con una expansión muy fuerte del gasto público, del consumo del gobierno. Esto nos ha puesto en una situación fiscal compleja que va a requerir una consolidación, unas decisiones relevantes del próximo gobierno, y que seguramente van a acaparar buena parte de la atención en el 2026 y años siguientes. Sin embargo, para el 2026 de momento lo que vemos es un buen desempeño económico, y por el lado de inflación, allí quizás este sí que va a ser el tema recurrente durante el 2026. La inflación venía convergiendo, pero se estancó en unos niveles que están muy por encima del rango meta del Banco de la República. Esperamos cerrar este año en torno al 5,4%, el próximo año 4,8%, o sea, no es una mejoría significativa, y esto lo que pone, la situación en la que pone al Banco de la República es una en la que muy seguramente no tiene margen para bajar las tasas de interés más de lo que ya las ha reducido. De hecho, en la gráfica de la derecha, la línea amarilla que vemos es el mercado ya comenzó a incorporar para el próximo año no solo no recortes, sino alzas en las tasas de interés del Banco Central, llevándolas del 9,25 en donde estamos ahora hacia el 10,5%. Y esto por la perspectiva de que la decisión en torno al salario mínimo, que es un factor muy importante en el que estamos inmersos en este momento en esas negociaciones, termine saliendo en cifras por encima del 10%. Nosotros creemos que va a ser así en un año electoral, y esto lo que va a hacer es que seguramente el Banco de la República pierda el margen para recortes. Si eso es así, la inversión, que es esa pieza faltante en este mapa económico, la verdad es que no vemos una recuperación hacia los niveles donde necesitaríamos verla. Para ponerlo en contexto, hace 10 años la inversión pesaba 24% del PIB colombiano, hoy está en 17%. Y con tasas de interés reales como las que tenemos, no vemos una recuperación sostenida hacia los niveles que hagan que este crecimiento realmente se pueda mantener en el tiempo. Dicho eso, para los activos colombianos en el 2026 seguimos viendo un espacio de valorización en las acciones, básicamente porque, como lo dije antes, todavía vemos un crecimiento económico positivo, utilidades corporativas creciendo y unos múltiplos de valoración que, incluso con la subida muy importante que tuvimos este año, que estamos cerrando este año, siguen estando por debajo de los pares regionales. Estamos en 8,2 de múltiplo. La historia colombiana es de 10 veces utilidades, Latinoamérica es de 11, entonces somos un mercado que todavía es atractivo desde la perspectiva de valoraciones. En términos de renta fija, las tasas reales son algunas de las más altas de la región y del mundo emergente, con lo cual hay oportunidades, sobre todo en el corto plazo, en tasas de corto plazo, que no están tan expuestas a los ruidos fiscales que ya mencionamos y a esto que pueda pasar con las tasas de interés subiendo en el 2026. Y por último, en dólar, tenemos una situación en la que vemos factores encontrados. A la baja no vemos mucho potencial para que se valorice más de donde está, básicamente porque el ciclo político va a imprimir volatilidad a la moneda, siempre ocurre, y todos estos riesgos fiscales también son una preocupación para los inversionistas. Pero al alza lo que vemos también es un dólar que continuaría débil durante el 2026, y un diferencial de tasas de interés que, como dije, Colombia tiene tasas muy altas, puede que las suba más, y al mismo tiempo la Fed las está reduciendo, las reducirá más, y ese diferencial lo que genera es un interés y flujos entrando a la deuda colombiana que debería mantener el dólar en un rango relativamente estrecho. Perfecto. Oye, Mauricio. Y por tu lado, Max, pues tenemos, para terminar la conversación de ciclo político,
Ya hablamos de Perú, de Colombia, pero en Chile también estamos justamente en medio de un proceso electoral. ¿Cómo ves allí los impactos y las perspectivas para la economía chilena? Perfecto. Bueno, mira, muy parecido a lo que comentabas tú al principio de Colombia. Nosotros, el mercado está esperando un cambio de posición en el gobierno, que gane la oposición. Tiene hay una amplia expectativa de que eso ocurra. Y eso ha llevado a que también el mercado ha venido anticipando eso con un gobierno más pro mercado, con un gobierno más pro inversión, que el que tenemos en la actualidad. Y eso se ha visto también reflejado en nuestras valorizaciones. La bolsa ha subido un 45% en términos de peso. Es un tremendo año, es uno de los años más rentables que ha tenido la bolsa chilena en los últimos 15 o 20 años. Entonces ha sido un muy buen año en bolsa. Por supuesto, el cambio de gobierno, la elección es este domingo, pero como dije, el mercado está apostando fuertemente a que gana la oposición. De ahí, el desafío del nuevo gobierno va a ser tres grandes baluartes. Bueno, obviamente, seguridad, que ha sido un tema muy potente en la campaña, crecimiento y obviamente, crecimiento, seguridad y empleo. Son los tres grandes factores. Y ahí va a tener el gran desafío el gobierno de hacer movimientos rápidos porque las lunas de miel acá en los cambios de gobierno duran bastante poco. Así que ese es uno de los desafíos que va a tener el próximo gobierno si es que gana la oposición. Desde el punto de vista técnico, esperamos un crecimiento que va a andar en el barrio del 2,5% el próximo año. Necesitamos crecer un poquito más para sostener estas valorizaciones. Ahí vamos a ver que todo ese estímulo, desde los estímulos que dan al crecimiento, desde evitar la permisología, que son temas que el candidato de oposición al candidato Kast ha puesto muchas veces encima de la mesa, vamos a ver cómo eso se implementa y si logramos poder mover la aguja de un 2,5 hacia un 3 o algo superior. Tampoco tenemos más, por ahora, más expectativa que aquello. Para también justificar el nivel de valorizaciones que pueda llegar a tener la bolsa en la actualidad o para poder moverla más adelante. Desde el punto de vista de tasa de interés, creo que el Banco Central hizo un tremendo trabajo tremendo, Rosana Costa y todo el Consejo, llevando las tasas de interés hasta un 11,25 cuando se nos escapó la inflación, llegamos al barrio del 14%, y hemos estado en un proceso de bajas continuas y nosotros esperamos que deben quedar una o dos más bajas para el próximo año y ya el próximo año tener una inflación anual que converja al 3% anual, ya en el rango meta del Banco Central, lo que implica que ya estaríamos el trabajo bien hecho. Así que desde ese punto de vista, ¿queda un poquito de baja tasa de interés? Sí. ¿Podemos aprovecharla? Sí. Nosotros estamos ahí hablando de duraciones entre los 3, los 5 años, algo todavía en términos de UF. Y pensamos que ya el ciclo de bajas fuertes que tuvimos en los últimos 15, 18 meses ya está siendo tema de pasado porque la inflación, como dije, más bien se controló y por ese lado ya se acaba. Por último, que también tenemos que ver nuestro tipo de cambio. Claro, antes de la elección siempre hay movimiento y siempre hay un grado de incertidumbre, pero con una vista más de mediano plazo esperamos que el peso chileno se aprecie, que ha ido con un cierto rezago con respecto a la otra moneda latinoamericana. Nosotros esperamos que se aprecie y se apreciando no solamente el año 2016, sino también el año 2027. Por lo tanto, en resumen, estamos neutrales en la bolsa chilena, ya hemos tenido un impulso de un 45%, necesitamos que parte de las medidas que se están anunciando por el hoy candidato de la oposición y probablemente, de acuerdo a lo que está en la encuesta o el mercado apostando, es que sería el próximo presidente, que estas cosas se vayan aplicando, implementando, que nos pueda permitir crecer un poquito más, tratar de empujar la vara al 3%, y desde renta fija también estamos en un buen escenario, esperado sobre todo en las duraciones entre los 3 y 5 años. Pero ya las bajas de tasa, como dije, ya estamos en la última parte de la cola. Así que eso sería, yo creo que por Chile, un buen escenario, con altas expectativas. Las elecciones son este domingo, así que, pero el mercado está sumamente jugado a un candidato que viene jugado ya desde hace varios meses. Eso por el lado de Chile. No sé, me falta México, que ahí Joaquín, que ha sido el último en incorporarte, cuéntanos cuáles son las perspectivas, qué podemos esperar para el 2026 desde México. Sí, gracias, Max. Yo creo que esto es muy importante y muy relevante, ¿no? Porque recordar que quitando Brasil, México es la segunda economía más grande de América Latina, ¿no? Entonces, claramente es muy importante saber qué es lo que va a pasar con México. Y si bien en México no tenemos elecciones el siguiente año, esas ya las tuvimos anteriormente,
sí vamos a entrar en un periodo importante en términos, como tú lo anticipabas en la introducción, de negociaciones comerciales, porque se nos viene la renegociación, no renegociación, más bien revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esta revisión, que de hecho, si vamos un poco a la historia, fue el propio presidente Trump en su primer mandato, en el 2016, donde ahí sí se revisó el Tratado de Libre Comercio, y en esa revisión de aquel entonces se puso en los acuerdos que 10 años después, que justamente vencen en el 2026, nos íbamos a sentar nuevamente a la mesa para ver si queríamos continuar y si queríamos continuar, bajo qué términos. Así es que esa negociación va a darse, creo que va a ser muy, muy relevante. Sin lugar a duda, es algo muy primordial para México, puesto que sabemos que más del 80% de lo que México le vende al mundo va hacia Estados Unidos. Entonces, eso es algo muy, muy importante para el término de actividad económica y para el propio comercio y dinamismo de México. Ahora bien, yo creo que ahí vale la pena también decir que también o mal estamos parados. En términos de negociaciones, yo creo que la moneda de cambio del presidente Trump claramente va a ser un aspecto en el que se ha centrado no solamente en México, sino en general en el resto de la región y sobre todo América Latina, que es la seguridad y el combate justamente al narcotráfico. Yo creo que eso va a ser una moneda de cambio en donde México creo que tiene que hacer la tarea, la está haciendo, pero claramente tiene mucho camino por recorrer. Creo que de lo que tenemos hoy, sin lugar a duda, vamos a terminar, ¿no?, con algunos cambios que pudieran ser relevantes, pero nuestra tesis sigue siendo a que México mantiene el tratado trilateral, ¿no?, Estados Unidos, Canadá, México. Y lo menciono, ¿por qué? Porque hay algunas voces, ¿no?, un poquito tal vez más alarmistas, y el propio Trump lo ha dicho, ¿no? También hay que mencionarlo de esa manera, que podría revisarse un tratado en donde ya no sea un comercio trilateral, un acuerdo entre 3 países, sino sea bilateral, es decir, Estados Unidos con Canadá, Estados Unidos con México, y bueno, ya veremos qué hace Canadá con México. Nosotros pensamos que la tesis se va a mantener. ¿Y por qué? Porque aquí traigo a colación una gráfica en donde me parece muy relevante, porque el aspecto de comercio no solamente tiene que ver con intercambio, ¿no?, con simplemente ganancias de vender un producto, producir un producto en un país y venderlo en otro. Eso tiene que ver más en términos estructurales. Y a nosotros siempre nos gusta mostrar la gráfica de la izquierda, en donde ahí tenemos unas gráficas de barras. Básicamente lo que podemos ver es el costo laboral de cada uno de nuestros países, ¿no? Y lo que vemos es que el costo laboral en México en materia de manufactura, ¿no?, en el ámbito de la manufactura, es casi 4 veces menos que la manufactura en Estados Unidos. Es decir, que por hacer lo mismo de este lado del Río Bravo o de aquel lado del Río Bravo en Estados Unidos, a Estados Unidos le cuesta 4 veces el mismo trabajo y el mismo trabajador. Y este es un aspecto muy importante, por lo cual las empresas en Estados Unidos han mantenido el interés de seguir negociando y transaccionando con México, y por eso mismo también pensamos que el Tratado de Libre Comercio debiese de mantenerse, porque en el mediano y largo plazo sí ha sido un beneficio que le ha costado menos a las empresas el tener estos tratados comerciales. Y respecto a México, ¿no?, una de las preguntas que también siempre nos hace el famoso nearshoring, ¿no? El nearshoring finalmente está muerto, no está muerto, sigue, no sigue. En algún momento fue objeto de titulares, ahora ya nadie habla de eso. Y la realidad es que lo que podemos ver, al menos con la gráfica de la derecha que ven en sus pantallas, es la inversión extranjera directa. Y en México la inversión extranjera directa, es decir, dinero, dólares básicamente que llegan a México para invertir, no para invertir en mercados financieros, sino para invertir en capital, poner una fábrica, poner una planta, comprar maquinaria, sí se ha venido dando de manera consistente. E incluso la expectativa para este año es mejor que la del año pasado. Y esto tiene que ver justamente por estos costos que yo lo mencionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en poner una fábrica, vamos a decir, de carros, ¿no?, una planta de ensamblaje de carros, la pone en Estados Unidos, ya te costó
4 veces más simplemente contratar a los empleados, más los costos indirectos, más todo lo que tienes que pagar por allá, ya te salió prácticamente en 5 o 6 veces más de lo que te cuesta hacerlo en México. Por lo tanto, sí hemos visto ese efecto de nearshoring que se sigue dando, tal vez ya no de manera tan potente, ¿no? O más bien con tanto titular, pero sí se sigue dando. Ahora, también hay que decirlo, para que se termine de capitalizar eso, México tiene que hacer mucha tarea en términos de infraestructura, electricidad, agua, vías, ¿no? La propia seguridad que tiene que haber para que todos esos capitales lleguen, pero sí creemos que se sigue dando, México se sigue beneficiando. De cara al Tratado de Libre Comercio, creo que México tendrá que negociar bien. La moneda de cambio, creo, sin lugar a duda, va a ser el término de seguridad en México y este tema de narcotráfico, pero nuestra tesis sigue siendo que se mantiene el Tratado de Libre Comercio trilateral Canadá, Estados Unidos, México. Perfecto. Oye, qué buen resumen, qué buena mirada de pasado y presente y con expectativas de futuro que hemos hecho de la región, ¿ah? Desde cada uno de los países, desde México, hablando sobre México, Colombia, Perú y Chile. Así que, pero ahora tratamos de subir un peldaño más arriba, tratemos de ver esto desde renta variable a renta fija, que es la gran discusión a la hora de construir un portafolio clásico, un 60-40, por decirlo, o cómo me aloco este año, ¿ah? Como Sur Investment estuvimos prácticamente todo el año sobreponderando la renta variable sobre la renta fija. Sin embargo, Joaquín, hemos visto buenos movimientos, cosas interesantes que están ocurriendo, sobre todo en la deuda emergente. Cuéntanos un poquito qué pasa ahí y cómo ves la renta fija en general para este 2026. Danos tu mirada ahí de gente de renta fija de Sur Investment. Es una gran pregunta, Max, porque yo creo que a los inversionistas claramente el aspecto económico les interesa, pero también a nuestros clientes lo que quieren saber es cuáles son las proyecciones, cómo termina permeando estos efectos políticos o estos efectos económicos a los activos financieros. En este caso vamos a abordar la parte de la renta fija. Y si vemos nuevamente lo que pensamos para el siguiente año, es importante e indispensable entender lo que sucedió este año. Y simplemente como una pincelada, este año pues hubo una rentabilidades que ya se explicaba ahí por mis compañeros, Iván, Mauricio, rentabilidades prácticamente todos los activos positiva, ¿no? O sea, casi que este año no pudimos habernos equivocado a menos que hubiéramos estado 100% en dólares, ¿no? El que estuvo 100% en dólares claramente tuvo un impacto, pero el resto de los activos pagaron y pagaron bien. Incluso doble dígito, como fue la renta fija, ¿no? La renta fija local en muchos de nuestros países pagaron dobles dígitos, y no doble dígito de apenas un 10.1%, sino de 15, 20, 25%, algunos nodos incluso de largo plazo, hasta casi 30% en algunas jurisdicciones. ¿Y esto a qué se debió? Pues claramente a ese descenso en políticas monetarias que continuó casi en todos los países. Si vemos la gráfica de la izquierda, aquí tenemos la evolución de las tasas de política monetaria y vemos que la trayectoria de descenso prácticamente en algunos países se está acercando ya a las tasas de término. Tú lo mencionabas anteriormente, en Chile esperamos, como bien lo decías, par de recortes máximo, Perú algo similar, en México tal vez 3 recortes, Colombia ha cambiado la tesis, ¿no? Incluso ahora ya no esperamos recortes, sino incluso ciertos incrementos. Y con esto, la visión que tenemos para la renta fija para el 2026 claramente es distinta a la que teníamos en este 2025, con rentabilidades que superan incluso las de renta variable. En 2026 pensamos que la renta fija va a ser más un año de devengo de cupones, de ganancia de intereses más que de ganancia de capital. Mucho de este recorrido de valorización o revalorización de los precios ya se ha dado, ya se dio en este 2025. 2026 puede que siga habiendo algo de revalorización en precios, pero creemos que el mayor componente de la rentabilidad en renta fija va a venir justamente del devengo de cupones, de la ganancia de intereses que tienen estos instrumentos. Y esto, ¿qué estamos pensando? Pues más o menos en el orden de cerca entre 5, 6, hasta, por ejemplo, 8,5% es lo que nosotros estamos estimando, dependiendo de la región, como rentabilidades potenciales que podríamos esperar para este 2026. ¿Por qué? Porque gran parte de esta rentabilidad, tú ya lo decías, pues ya se capturó en este 2025. Algo que es muy importante y sí me gustaría enfatizar es que a pesar de que gran parte del recorrido de la ganancia de capital ya se dio en este 2025, en 2026 seguimos viendo que la renta fija latinoamericana tiene un potencial brutal cuando se compara en relativo con otros países emergentes. Estamos hablando que desde Brasil, Colombia, México, Perú, sobre todo, Chile un poco menos, pero digamos los países, ¿no? Principales,
todavía tienen una rentabilidad esperada muy potente mirando desde las tasas reales, porque un inversionista siempre tiene que pensar, sí quiero una rentabilidad, pero esa rentabilidad que le gane claramente a la inflación y que además me sustituya ese riesgo por estar, o me compense este riesgo por estar invertido en algún país. Si nosotros hacemos ese ejercicio, tomamos las tasas de 10 años, le quitamos la inflación esperada y ajustamos por el riesgo de estar invertido en Brasil, Colombia, México, Perú o Chile o cualquier otra jurisdicción, nos queda una tasa real ajustada por riesgo. Es decir, lo que realmente el inversionista se va a llevar limpio. Y estamos viendo que en Colombia pueden ser tasas incluso cerca del 4%, México también cerca del 3.5, 3.7%, Perú un poquito más pegadas al 3%, pero son tasas ya reales ajustadas por ese riesgo político o del país. Chile está un poquito más abajo con unas tasas más hacia el 0.3, es decir, vemos ya la renta fija chilena muy en valores justos, como tú mismo lo mencionabas, pero la renta fija latinoamericana sigue teniendo un potencial brutal respecto a otros países. Y eso creo que es un aspecto muy relevante porque los inversionistas internacionales van a buscar justamente esas rentabilidades ajustadas por riesgo y Latinoamérica luce espectacular también en el 2026. Perfecto, muchas gracias, Joaco, por tu visión de renta fija. Y veamos renta variable, a ver, y partamos haciéndonos cargo, creo que, si no mal recuerdo, en el webinar del año pasado hablábamos, oye, la bolsa viene de 2 años del barrio del 20%, hablando de S&P 500. Está cara, y este año está cara nuevamente, o cuáles son los drivers, y contarnos un poquito cuáles son las perspectivas, Mauricio, para el 2026. Porque claro, cuando uno sube, se preocupa de, ¿será el momento de entrar o me debo retirar? Y eso un poco creo que la pregunta sigue siendo atingente, y contarnos un poquito las perspectivas 2026 para la renta variable. No, Max, tienes toda la razón. Esa es la gran pregunta que nos hacemos, que en todas las conversaciones que tenemos con clientes en este momento y en el equipo de inversiones al interior de Sura, nos preguntamos, ¿aún queda valor después de 3 años consecutivos de rentabilidades cerca o superiores al 20%, hablando de Estados Unidos y en el resto de mercados del mundo, como lo veíamos al comienzo también, retornos muy, muy sólidos? Y nuestra forma de ver eso es qué es lo que está soportando el crecimiento de las utilidades y cómo se habla de eso con las expectativas que tenemos para el próximo año. Y cuando vemos la gráfica de la izquierda, ahí entendemos por qué surge esta pregunta. Estos son los múltiplos, las valoraciones, que es cuántas veces el mercado está pagando las utilidades que espera que generen las compañías durante el próximo año. Y en la línea azul, que es Estados Unidos, vemos que efectivamente está pagando relativamente unos precios altos, alrededor de 23 veces, cuando el promedio histórico se ubica más en torno a las 18 veces. Hay bastante dispersión, fíjate cómo en Japón, en Latinoamérica, en los países emergentes, la línea verde es Latinoamérica, que sigue estando rezagada frente al resto del mundo en términos de cuánto se paga por estas utilidades. No están excesivamente costosas, pero están por encima de sus promedios históricos y eso hay que reconocer. Ahora, ¿cómo se están comportando y cómo se espera que se comporten las utilidades durante el próximo año? Y en la gráfica de la derecha, lo que vemos es crecimientos de utilidades esperadas superiores al 10% en la mayoría de regiones del mundo. En Estados Unidos se ubica en torno al 13%, como lo decía antes. Y recordemos que cuando invertimos en acciones, lo que estamos es invirtiendo en el crecimiento o en unas utilidades que generen esas compañías de los mercados en los que invertimos. Y nosotros lo que vemos en 2026 es todavía un entorno que le va a permitir a las compañías seguir generando utilidades, creciendo sus márgenes y particularmente en otros países fuera de Estados Unidos, que ha sido el gran líder, el jalonador durante los últimos años del crecimiento de las utilidades. Lo que estamos viendo en el 2026 es la continuación de la historia del 2025, en donde fueron otras regiones, otros sectores los que se fueron sumando a esta fiesta, y ya no es solo Estados Unidos, no es solo el sector tecnológico, las 7 magníficas, las que generan todas las utilidades. Ya veíamos al comienzo de la presentación cómo Latinoamérica, Europa, Asia tuvieron retornos importantes este año, y en el 2026 vemos en el caso de Asia, por ejemplo, aún una historia muy interesante en el caso de China, en la participación que tiene en la historia de inteligencia artificial, de tecnología. No es muy conocida para nosotros en nuestros países, pero la verdad es que
incluso puede llegar a ser más interesante que la historia de Estados Unidos en inteligencia artificial, en robótica, en biotecnología. Entonces, de allí vamos a seguir recibiendo noticias interesantes, desempeños importantes de sus mercados. Y cuando a esto le sumamos los factores a los que me refería al comienzo de la presentación, que son unas tasas de interés que se seguirán reduciendo, eso soporta que estos múltiplos de valoración no necesariamente corrijan excesivamente, que es lo que pasa cuando las tasas de interés suben fuertemente. Unos impulsos fiscales, y me refería a los impulsos fiscales, pero solo para ponerle una cuantificación. Se espera que el próximo año, en el primer trimestre, cuando entren en vigor estos beneficios tributarios en Estados Unidos, esto le represente a cada hogar estadounidense del orden de $3,000 de devolución de impuestos, y con la propensión al consumo que tiene el hogar típico estadounidense, se espera que mucho de esto vaya a consumirse, a gastarse en la economía. Las compañías también van a tener unos alivios tributarios muy importantes, porque el gobierno de Trump quiere estimular la inversión en activos fijos por parte de las compañías. Entonces, esto también va a seguir moviendo la rueda de inversión en tecnología, de inversión en industria, y de ahí que nosotros vemos un 2026 con retornos aún positivos. Deberíamos, sí, eso sí, moderar las expectativas. No creemos que vaya a ser un cuarto año de retornos de 20%, pero sí creemos que con utilidades creciendo al 14%, incluso con una cierta compresión de los múltiplos, podemos estar viendo retornos de doble dígito que al final terminan siendo retornos muy interesantes para los portafolios, y eso sí, cuidando la diversificación, que fue mi punto anterior. Es un año en donde el liderazgo creemos que se va a dispersar en regiones y en sectores. Sectores en Estados Unidos como el financiero, como el sector de salud, como el sector industrial, creemos que se van a sumar a lo positivo que ya viene generando el sector tecnológico. Perfecto, qué importante eso de recordar siempre, la diversificación, el sector ganador del año pasado no necesariamente el que va a seguir impulsando, estar atento a cuáles son esos cambios de sectores, países, regiones que nos pueden ayudar a mantener un buen retorno en nuestro portafolio. Ahora, hemos hablado en detalle de Latinoamérica, después hicimos un zoom sobre lo que era la renta fija, la renta variable, incluso en renta fija hablamos hasta de los activos latinoamericanos. ¿Cómo mezclo todo esto? ¿Cómo asesoramos en Sur Investment? Y ahí le voy a pasar la palabra a Ivana, que nos cuente cómo armamos esta estructura, qué deberíamos hacer con toda esta información, cómo nos deberíamos posicionar, o cómo Sur Investment trabaja y asesoramos y acompañamos a nuestros clientes en la toma de decisiones con toda esta información. Ahí, si nos puede dar un poco de la visión que tienes tú, Iván, y obviamente la de Sur Investment acerca de esto, cómo se estructura toda esta información. Sí. Claro que sí, Max, y como tú mencionas, Sur Investments, nosotros hemos desarrollado y tenemos un modelo de asesoría que tiene como punto de partida un conocimiento profundo del inversionista, del cliente, ¿no? Donde tanto el asesor como el mismo cliente tiene muy claro cuál es su perfil, ¿no? No todos tenemos el mismo perfil de inversionista, podemos ser conservadores, moderados, un poco más agresivos. Tenemos que conocer además respecto a nuestro objetivo de inversión, cuál es ese plazo que manejamos, la moneda en la que invertimos, qué retorno estamos esperando. Entonces, partiendo de esa premisa, de ese conocimiento, es que de la mano del asesor, el inversionista debe construir un portafolio que sea coherente y consistente con esos criterios. Ese portafolio debe tener además una idoneidad o ser suitable a ese perfil de riesgo que tiene cada uno de nosotros. Eso como punto de partida. Y en los escenarios de volatilidad, ¿no? Recordemos que la volatilidad es una situación natural de los mercados financieros que siempre, digamos, sucede, ¿no? Y debemos estar preparados. Entonces, lo que nosotros recomendamos y el enfoque que tenemos respecto a la construcción de portafolios es muy similar a como uno puede pensar en digamos, haciendo una analogía, un barco en una tormenta, ¿no? En la medida que ese barco esté bien diseñado, bien construido, va a poder atravesar esos periodos de tormenta de la mejor manera, ¿no? Y es lo mismo en el mundo de las inversiones en cuanto a la buena construcción de un portafolio. En esos escenarios de volatilidad, ese portafolio va a poder atravesar esas situaciones siempre de la mano del asesor
quien va a acompañar al inversionista en este proceso, ¿no? Recordemos, es sumamente importante ser disciplinados con las decisiones de inversión, ser racionales y no ejecutar decisiones impulsivas, ¿no? Dentro de este proceso de asesoría, también mencionar que los portafolios sobre los cuales nosotros trabajamos parten de una combinación óptima de riesgo y retorno, ¿no? No es un ejercicio discrecional o subjetivo, digamos, hay, digamos, sustento y fundamento para construir estos portafolios, donde la premisa en cuanto al rebalanceo de los componentes de este portafolio es que debe ser hecho de manera prudente, siempre manteniendo esta optimización. En cuanto a las decisiones tácticas, recordemos que en general, digamos, no es recomendable si no se tiene en cuenta ese portafolio o ese panorama completo del portafolio. Otro aspecto importante también dentro del modelo de asesoría, Max, es las consideraciones tributarias en la toma de decisión, ¿no? Cada uno de nosotros, dada su digamos, pertenencia a un domicilio jurídico, digamos, puede tener distintas situaciones que son muy individuales a cada uno de nosotros, y el incorporar estas consideraciones, ya sea para decisiones de construcción de portafolios, movimiento de flujo, repatriaciones de capital y demás, vienen a ser implicancias que también deben ser cuantificadas, ¿no? E incorporadas en las decisiones de inversión y en la construcción de los portafolios. Ese es un aspecto que también el modelo de asesoría de Sura Investments recoge. Yo ahí daría, Max, un mensaje final, ¿no? En cuanto al modelo de asesoría nuestra y los escenarios de volatilidad que podemos esperar. Es sumamente importante estar cerca de los asesores, escucharlos, conversar con ellos y sobre esa base poder tomar decisiones informadas para, digamos, el bienestar financiero de cada uno de nosotros. Perfecto, Iván. Como lo que dice al final, es muy clave estar cerca del asesor, con información, contando los nuevos cambios que yo tengo, si hay algún cambio de perspectiva, si hay que hacer algún ajuste o no, ir acomodando de acuerdo a cómo se van moviendo las variables económicas en el mundo o las variables personales también que van influyendo en mi toma de decisión y mi construcción de portafolio. Ambas cosas son fundamentales. Hablaste del tema de suitability, clave, entender y que el producto sea adecuado para mí y no necesariamente sea un producto bueno, que lo es, pero que sea el que sea mejor para mí. Lo bueno, estimados, es que tenemos varias preguntas, ¿ah? Y estuvo el chat bastante prendido y vamos a partir por algunas que... Voy a partir por Joaquín, que me mandaron una muy particular acerca de las perspectivas de la renta fija para el 2026, pero pensando más que nada en el caso de las Afores. ¿Ah? Yo ahí hablo directamente con México y también aprovecho para que lo enganches. ¿Cuáles son las perspectivas? Que hay algo que no tomamos, hablamos mucho aquí, pero que es importante también, cada vez está teniendo una participación más grande en los portafolios, la deuda privada. ¿Ah? Si nos puede dar unos pincelazos de aquello. Sí, claro que sí. A ver, yo creo que mencionas ahí las Afores o los planes de pensiones, ¿no? Ya sea, digamos, los mandatorios, los obligatorios por cada uno de los países o los que cada empresa puede tener, los planes de pensiones privados. Yo creo que los planes de pensiones privados, pensando justamente en ese horizonte de largo plazo, es muy importante mantener lo que creo que los cuatro aquí mencionábamos en mayor o menor medida, que es la diversificación. Las perspectivas para el siguiente año, ya lo decíamos, creo que debiesen ser más moderadas en términos de rendimiento respecto a este año, ¿no? Este año fue de mucha rentabilidad en la renta fija. Tenemos, ya lo mencionaban también, muchos años acarreando rentabilidades casi del 20 o más del 20% anuales en la renta variable internacional sobre Estados Unidos. Y eso creo que de manera normal, y de hecho creo que sería sano que no tuviéramos esos rendimientos cada año, ¿no? Porque entonces se van generando valuaciones extremadamente estiradas o elevadas. Por lo tanto, creo que el siguiente año debiese ser un poquito más estable, pero con retornos que se mantienen todavía en el terreno positivo y siguen siendo atractivos. Respecto a la parte, y obviamente con una buena diversificación, las Afores, los planes de pensiones privados claramente requieren diversificación de distintos asset clases, renta fija, renta variable internacional, commodities, alternativos. Y aquí voy a meter justamente lo que mencionas de la deuda privada. La deuda privada, desde la parte de deuda corporativa, en donde tú inviertes en algún corporativo, es muy importante porque te diversifica. De entrada ya te da un premio adicional a una tasa de gobierno.
Importante, claramente, ¿no? Seleccionar los buenos créditos, seleccionar las buenas empresas, tener un proceso robusto como el que nosotros tenemos. Eso pensando desde la deuda corporativa o privada que termina siendo pública, ¿no? Que tiene mercado secundario. Ahora, pensando en la deuda privada, ¿no? Que no tiene un mercado público, creo que es un activo que ya se está desarrollando e implementando en muchas de las jurisdicciones, unas más avanzadas que otras, pero ya vemos cómo estos vehículos pensados en el largo plazo e incluso mediano ya comienzan a incorporar este tipo de instrumentos de deuda privada. ¿Por qué? Porque brindan menor volatilidad, al tener menos transaccionalidad, tienden a ser más estables en el tiempo, pero también brindan una rentabilidad muy atractiva. Por lo tanto, creo que es un instrumento, instrumento es un asset class, un tipo de activo que vale la pena pensarlo, sobre todo en instrumentos que tiran un poquito más hacia el mediano plazo, largo plazo, como lo bien mencionaba Iván hace un momento, el suitability, ¿no? De qué es lo que busca el inversionista, con qué vehículo, con qué instrumento. Perfecto, Joaquín. Oye, acá yo sabía que iba a llegar, ¿no? Sabía que venía sí o sí, sorry ahí, Mauricio. ¿Burbuja o no burbuja en la Magnífica 7 o en la inteligencia artificial? Los símiles que hacemos con la Internet 1.0, la burbuja del Nasdaq, si podemos andar un poquito más. Yo sé que hiciste unas pinceladas, pero se revienta, no se revienta, hay o no hay burbuja. Son preguntas que creo que sobre todo en el último mes de noviembre estuvieron muy encima de la mesa. Creo que casi todos nosotros tuvimos que contestar más de alguna vez estos temas. Sí, no, totalmente. Una pregunta, perdón, muy vigente. Y este símil que se hace con el 2000 es, yo creo que inevitable, pero nosotros vemos unas diferencias bien marcadas con respecto a ese momento. Y la más importante es que en ese momento estábamos hablando de compañías que no tenían modelos de negocio probados, que no estaban generando flujos de caja de forma sostenible, versus unas compañías tecnológicas hoy por hoy que tienen unos balances financieros tremendamente sólidos, que son unas máquinas de generar efectivo y donde el empuje que han tenido en los mercados accionarios ha estado acompañado por las utilidades que están generando y por utilidades de alta calidad, utilidades que se reflejan en generación de flujo de efectivo. Dicho eso, sí es cierto, y creo que el ruido que se ha intensificado en las últimas semanas viene dado no solo por lo mucho que se han valorizado en los últimos años, sino también por ciertas dudas acerca de si será que están sobreinvirtiendo en inteligencia artificial. Las cifras de inversión en AI, para ponerlo un poquito de contexto, en este año se espera que se inviertan 450 billones de dólares en inteligencia artificial y para el 2030 que esa cifra suba a $1 trillón, o sea, más que se duplique. Y la duda es qué tanto se puede monetizar, rentabilizar esas inversiones. Nosotros creemos que ese es un interrogante muy válido y habrá que ver cómo esto se traduce efectivamente en mejoras en productividad. Perdón, en mejoras en productividad en los años siguientes, pero de momento lo que es cierto es que estas inversiones se van a seguir efectuando en el 2026 al menos, por una razón, y es que las inversiones tecnológicas del 2025 son inversiones que con una obsolescencia relativamente corta. En el año 2000, la burbuja 1.0, eran inversiones, por ejemplo, en fibra óptica, y esos son activos que hoy todavía utilizamos. Mucha de esa infraestructura sigue siendo vigente hoy. Hoy en día son inversiones en chips, en data centers, que tienen una vida útil de 2, 3 años antes de volverse obsoletas. Entonces, el ritmo de inversión se va a mantener y las inversiones de unas compañías tecnológicas son las utilidades de otras compañías tecnológicas. Es una tendencia que se va a mantener y claro, tenemos que estar con un ojo muy, muy, muy atento acerca de en qué momento esto se comienza a rentabilizar y de qué manera. Y número 2, cómo se financia esta inversión, este ritmo de inversión, que algunas de las dudas recientes que se generaron fueron porque estas compañías que tenían tanto efectivo, que generaban o financiaban todas sus inversiones con su propia caja, han comenzado a salir al mercado a emitir deuda, a competir fuertemente, pero con balances que para nosotros todavía son tremendamente sanos, tienen espacio para tener, de hecho, sería incluso mejor desde el punto de vista
financiero que tengan un poco más de deuda que la que tienen hoy en día. Entonces, lo que te diría en resumen es, hay muchos interrogantes muy válidos, pero creemos que es una historia para algún tiempo más adelante y en el 2026 seguimos viendo esas dinámicas todavía siendo positivas para el sector de tecnología y para el mercado en general. Perfecto, gracias Mauricio. Nos quedan pocos minutos, ¿eh? Estamos casi pasándonos la hora, pero creo que es importante tratar de hacer un esfuerzo adicional para contestar algunas preguntas de los clientes. Y aquí, Iván, hay dos preguntas. Una tiene que ver con la clase de activos, tal como le preguntamos a Joaco sobre la deuda privada. Acá nos preguntan en general por las perspectivas del mercado del real estate, como un activo alternativo. Y también hacen una, y voy a tratar de leerla, hacen una consulta sobre el portafolio 60-40, y habla de que genera más riesgo de lo pensado y si se debería o no se debería usar, la incorporación o no de alternativos a este tipo de portafolios, etcétera. ¿Cómo la incorporación también, a ver si podemos hablar brevemente, la incorporación de alternativos ha modificado o no esa estructura tradicional de un portafolio 60-40, renta variable, renta fija? Claro, pero que sí, más. Mira, sobre real estate, o sea, tomando en cuenta que real estate es un activo, digamos, que tiene ciertas características locales, es un mercado es un activo que finalmente responde mucho a la demanda y la oferta, digamos, que pueden existir en las localidades. Si nos vamos tal vez al espectro más amplio, que viene a ser real estate global o US, ¿no? Que es realmente el mercado que muchos de nosotros observamos con cierta profundidad y al que podemos estar expuestos. Lo que vemos es que ese mercado de real estate americano ha pasado por un ciclo que está muy ligado al efecto de subida de tasas, ¿no? Es un mercado, recordemos, que está sumamente, tiene mucha exposición a la deuda, digamos, es muy natural allá tener tasas de apalancamiento que están por encima del 50%, y el mercado de real estate fue impactado, digamos, negativamente entre el 2022 y el 2025, ¿no? Ese contexto vamos viendo que está cambiando en línea de la reducción de tasas esperada para los siguientes o que ya empezó, digamos, hace unos trimestres y hacia lo que resta el siguiente año. Y en esa línea, en verdad, se presenta un escenario que viene a ser favorable, no explosivo, pero sí favorable para que aquellos segmentos que están, que no tienen, digamos, efectos de exceso de oferta, ¿no? O supply o poca demanda, digamos, puedan tener un mejor performance que otros, ¿no? Eso, digamos, en términos generales, cada localidad, ya si nos vamos a los mercados, sí va a recoger probablemente su oferta y su demanda. Y con respecto a la pregunta de la incorporación de activos alternativos en general a los portafolios, pues, tradicionales, ¿no? Este portafolio 60-40 que tú mencionas, cómo incorporar activos alternativos en ese portafolio puede mejorar o modificar el perfil de riesgo-retorno, ¿no? A ver, primero, no alejarnos, ¿no?, de este concepto que mencioné al inicio, que mencionamos todos en realidad, de la idoneidad, del suitability, ¿no? Cada inversionista requiere, digamos, un portafolio que debe tener ciertos componentes. Un inversionista que probablemente tiene un horizonte de muy corto plazo, de un año o menos, difícilmente, por más que sea sumamente agresivo, se le va a poder hacer una recomendación de incorporar activo alternativo, ¿no? Pero acá, hablando de un inversionista probablemente más de mediano o largo plazo, lo que muestra, digamos, la teoría, lo que muestra, digamos, data empírica es que incorporar activos alternativos en ese mix mejora ese perfil de riesgo-retorno, siempre y cuando, obviamente, tengamos estas consideraciones que se mencionan al inicio, ¿no? Digamos, un horizonte de mediano o largo plazo, digamos, un perfil que no sea sumamente conservador. En ese mix sí es saludable incorporar de manera prudente y saludable esos activos alternativos, entendiendo la naturaleza que no es homogénea de los activos alternativos. Tienes deuda privada, tienes real estate, tienes infraestructura, y es ahí donde la selección de los managers es sumamente relevante, y a su vez, digamos, ya de los activos cuando se habla de vehículos más acotados. Bueno, Iván, no sé, yo te agradezco a ti y a todos las respuestas, y aquí a los clientes que nos han estado escuchando en esta última hora. Lo importante es tomar decisiones informadas, con información de especialistas, con especialistas que están en los territorios, en las regiones, en los países, que habla en chileno, en mi caso, y entiende la cultura y entiende los procesos políticos y económicos que pasan en nuestro país. Mismo caso para Perú, para Colombia,
tener este grupo de especialistas de inversiones. Se lo agradezco tanto a Iván, a Mauricio, a Joaquín, el habernos aportado hoy día con las ideas, habernos aportado con información de lo que está ocurriendo en cada uno de estos países, mostrarnos cuál es la visión de Surinvestment, cómo podemos aprovechar estos movimientos políticos, económicos, industriales a nuestro beneficio en la construcción de los portafolios. Ahí hablaba después Iván al final, que creo que es clave, es construir portafolios idóneos a cada uno de ustedes, en base a sus necesidades de liquidez, en base a sus conocimientos, en base a su plazo de inversión, en base a mi expectativa y mi tolerancia al riesgo. Creo que ahí es mezclar el conocimiento técnico, específico, que nacen desde las finanzas, de las corporaciones, desde las compañías, de las tasas de interés, y pasan eso a una utilidad o pasa a una tasa de interés que baja. ¿Cómo construyo todo eso y armo un portafolio que me beneficie a mí de acuerdo a mis objetivos de inversión? Así que, estimados expertos, ahí Mauricio, Iván, Joaquín, muchas gracias por esta exposición. Muchas gracias a ustedes también, nuestros clientes que nos han visto en esta última hora y 5 minutos, desde México hacia Cabo de Hornos, desde Río Bravo, como decía recién Joaquín, hasta el Cabo de Hornos acá al sur de Chile. Así que a todos que tengan un muy buen día y esperamos poder acompañarlos en otras instancias como esta, y siempre cualquier requerimiento, hay un asesor de Surinvestment disponible a ustedes para poder entender, para poder atender cualquier consulta que requieran acerca de inversiones. Eso, Joaquín, Mauro, Iván, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Somos Sura Investments, el asset manager con un sólido enfoque global y una activa presencia local. Nos especializamos en integrar asesoría experta y personalizada con oportunidades de inversión para personas, empresas e instituciones. Canalizamos oportunidades financieras acordes a las particularidades de cada región, con la asesoría experta como eje central de nuestra relación con el cliente. Conectamos a Latinoamérica con el mundo, con presencia local en Chile, México, Colombia y Perú, y a través de vehículos de inversión en Estados Unidos y Luxemburgo. Brindamos una gestión especializada de activos, gracias a nuestro equipo de expertos y a las alianzas con gestores globales de primer nivel, que potencian y diversifican nuestras estrategias financieras. Priorizamos la sostenibilidad financiera y el crecimiento a largo plazo, gestionando inversiones que integran criterios ASG para impulsar el desarrollo de la región y generar impacto positivo en los mercados donde estamos presentes. La suma de nuestro propio modelo de asesoría, una oferta de valor diferenciada y el vínculo cercano con nuestros clientes nos permite brindar soluciones de inversión alineadas con sus propósitos y objetivos financieros, acompañándolos en cada etapa para construir un futuro sostenible. Somos Sura Investments, soluciones globales, asesoría experta.